¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Me presento con ustedes, yo soy el médico pasante de Servicio Social Brandon Alejandro Acosta Lucero. Actualmente colaboro como instructor en el Departamento de Informática Biomédica y en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y como parte de nuestra misión en este programa académico de Informática Biomédica, buscamos el aprendizaje integral de los diversos temas que vemos en todo este proyecto de materia basados en problemas, en diversas situaciones médicas y clínicas que se presentan en la práctica clínica diaria. Entonces, para iniciar con esta sesión del día de hoy, en donde hablaremos del problema en medicina, tenemos que hablar de ciertos puntos como generalidades para tener una perspectiva más clara de lo que queremos abordar. Vamos a decir primero que la definición es que según la RAE, o sea, la Real Academia Española, un problema es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de los métodos científicos. Tenemos una situación que necesita obtener una respuesta basado en el método científico que hemos visto en la primaria, la secundaria, en diferentes etapas de nuestra formación académica. Y por supuesto, de aquí surgen dos cosas que vamos a ver, el motivo de consulta y el motivo de atención, que eso estoy seguro que ustedes lo han revisado en su libro de texto de la materia. El motivo de consulta es la razón por la cual el paciente va a buscar la atención médica. Ojo, el paciente, o sea, el paciente lo refiere, es por lo que el paciente dice, tengo que ir con la médica o con el médico a que me atienda. Es el malestar o el padecer del paciente. Por lo tanto, involucrará tres esferas porque recordemos que el paciente, o según la OMS, somos entes biopsicosociales. Entonces, cualquier afección médica va a afectar a esas tres esferas. Biológicamente, va a haber un malestar físico, el cual va a representar o va a ser representado con síntomas de la enfermedad. El paciente va a tener síntomas. Recordemos, muy importante, la diferencia entre síntoma y signo. El síntoma es todo lo que me refiere el paciente. Doctor, fíjese que me duele mucho la cabeza y como que me duele la panza, doctor, me siento muy mal. Eso es lo que me dice el paciente. Sin embargo, el signo es un síntoma que yo puedo cuantificar, que yo le puedo poner un valor específico. Es decir, fíjese, doctor, que yo me siento como caliente, doctor, como que estoy sudando mucho y me siento muy caliente. Eso es lo que me dice el paciente. Ese es el síntoma. El signo es que su temperatura sea de 38,2 grados Celsius. Ese es el signo que yo pude cuantificar, ¿no? De ahí surgen los signos vitales, de ahí surgen signos característicos para cada enfermedad. Entonces, recordemos muy importante que el síntoma es lo que me refiere el paciente y el signo es lo que yo puedo valorar y yo puedo cuantificar y que por tanto tiene escalas para valorar cuando esté elevado, cuando esté bajo, cuando esté en rangos normales. Entonces, de nuevo, el malestar o el padecer del paciente se va a ver involucrado en tres esferas: la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Biológica es el malestar físico, es decir, los síntomas de la enfermedad. Psicológica, cómo va a reaccionar el paciente a ese malestar. O sea, la emoción que va a tener el paciente frente a la enfermedad, la narrativa de la enfermedad y por lo tanto el padecer del paciente. Y en el aspecto social, cómo interfiere en su círculo social o en su contexto social o comunicacional con su familia, amigos, pareja, etcétera, este padecer. Es la disfunción o la exclusión de la vida independiente, autónoma y cotidiana del paciente ante la sociedad por la enfermedad, es decir, el malestar. Es por ejemplo, en el caso del coronavirus, en donde ustedes sabían que teníamos que hacer un aislamiento de al menos 14 días, ¿cómo repercute estar aislado de la gente? ¿Cómo repercute no tener esa comunicación habitual del día? Entonces, eso es el contexto social. Por otra parte, el motivo de obtención única y exclusivamente va a ser la razón biológica por la cual el paciente va a requerir la atención médica, es decir, la enfermedad como tal. Y por tal motivo, solamente involucra una sola esfera, la esfera biológica. Que recordemos que la esfera biológica es el objeto de estudio proto- propio de la concepción biologicista de la medicina, es decir, lo que estamos estudiando todos los días, que llevamos la materia de fisiología, farmacología, inmunología, para después entender materias clínicas como medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría. Entonces, ese concepto biológico es algo que hemos traído
desde el inicio de nuestra formación y que rige las bases de la Academia de Medicina en la actualidad. Entonces, es la razón por la que el paciente está siendo atendido por nosotros, la razón por la cual ustedes establecen un diagnóstico para poderlo ayudar y así poder estandarizar el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Y va de nuevo. El motivo de atención es la razón clínica basada en signos encontrados en la exploración clínica y estudios de gabinete por la que es necesaria su atención médica, es decir, los signos que yo cuantifiqué basados en una exploración clínica o física que yo le hice al paciente y estudios de gabinete, ya sean laboratorios o estudios de imagen, para poder corroborar el diagnóstico del paciente y por lo tanto verificar la necesidad de su atención médica. El motivo de consulta es la sintomatología que refiere el paciente que por tanto acude a la consulta médica y que debido a que genera alteraciones en la esfera biológica, psicológica y social. Es decir, que Juan Pérez, el de los tamales de la esquina, dice que le duele mucho la cabeza, que le duele mucho el hombro porque se pegó el otro día y ese malestar que él tiene ha afectado en su trabajo, ha afectado psicológicamente, se siente un poco hábil como anteriormente se sentía y ese malestar que el paciente mide, que es muy subjetivo porque obviamente valorar ese tipo de situaciones son muy particulares y es muy complicado porque cada paciente, cada persona lo va a entender de forma distinta, es lo que conocemos como el motivo de consulta. Entonces, en un paciente masculino de 21 años de edad que inicia con un padecimiento actual presentando disfagia, dolor abdominal y diarrea de un día de evolución. Dicha sintomatología es predominante en las mañanas, aumentando con el ayuno prolongado y el consumo de bebidas gaseosas e irritantes, disminuyendo con la limitación del consumo de alimentos previamente mencionados. Lo anterior hace referencia a motivo de atención, motivo de consulta, padecer o malestar. Vamos a analizar ciertas cuestiones del caso y por qué es el motivo de consulta. Él es un paciente de 21 años, que lo estamos poniendo en términos muy médicos, porque obviamente somos o nos estamos formando para ser médicas y médicos. Pero si analizan, solamente estoy poniendo lo que nos está diciendo el paciente, que tiene disfagia, o sea que no puede pasar bien la comida, tiene dolor abdominal, tiene diarrea de un día de evolución y la sintomatología es predominante de las mañanas, aumentando con el ayuno prolongado y el consumo de bebidas gaseosas. O sea, básicamente estoy poniendo lo que el paciente me está refiriendo y por lo tanto el motivo por el cual el paciente vino o quiso venir a la consulta y por lo tanto sería un motivo de consulta, porque solamente estoy poniendo lo que el paciente me está refiriendo. Por otra parte, en este caso, tú te encuentras en una guardia en el servicio de cirugía general. Todo este caso es historia real, yo lo viví. Y en este encuentras de guardia atendiendo a un paciente masculino de 18 años de edad, el cual llega al servicio, iniciando su padecimiento actual hace 24 horas, presentando dolor periumbilical, el cual con el pasar del día fue desplazado a la fosa ilíaca derecha. Al llegar al servicio le hace un interrogatorio y una exploración física dirigida, encontrando punto de McBurney positivo, signo de Robson positivo, signo de Blumberg positivo, acompañado de neutrofilia en la biometría hemática, y entonces todo lo anteriormente narrado hace referencia a que el paciente llegó porque tenía dolor periumbilical, que se desplazó a la fosa ilíaca derecha. Hasta ahorita, esto nada más sería el motivo de consulta, pero aquí ya me está poniendo que yo le hice un interrogatorio, que le hice una exploración y que encontré que tiene signos característicos de una enfermedad conocida como apendicitis, apendicitis aguda, por el tiempo de evolución. Entonces, vemos que ya hay signos evaluados y que además tiene neutrofilia, es decir, aumento de los neutrófilos en una biometría hemática, que normalmente se van a elevar por una infección bacteriana, o también conocidos como polimorfonucleares, que en inmunología sí también ustedes los conocen. Entonces, esto me hace referencia a un motivo de atención, porque es el motivo por el cual yo, personal sanitario, personal médico, tengo que brindarle la atención al paciente, porque ya no solo lo que el paciente siente, sino lo que yo pude evaluar. ¿De acuerdo? Y obviamente este concepto de proceso salud de enfermedad pues involucra muchas afectaciones y muchas esferas. Vemos que hay afectaciones en la salud, en donde va a haber
malestar, un padecer y una enfermedad, ya de acuerdo a lo que manejamos de la esfera biopsicosocial, y que obviamente va a repercutir en la salud, en el proceso salud-enfermedad y en los eventos relacionados con la salud. Y por tanto, para resolver este tipo de conflictos, tenemos que ocupar dos métodos. Ya vimos que existe un método científico, que el método científico es lo que ustedes vieron hasta el cansancio en la primaria, la secundaria, la prepa, en donde hacían una pregunta, realizaban una investigación a fondo, tienen hipótesis, contrastaban esas hipótesis, hacían el procedimiento o la evaluación de investigación, obtenían resultados, discutían esos resultados, verificaban si su hipótesis era verdadera o era falsa y establecían unas conclusiones para poder estandarizar cierta investigación o cierto tema de investigación. Y esto es basado en la ciencia, es lo que hacemos día con día, o es lo que hacemos en los laboratorios, o lo que hacemos en diferentes profesiones. Sin embargo, en medicina tenemos que adaptar este método científico a la práctica clínica. ¿Cómo? Con el método clínico, cuyo objetivo principal va a ser curar al enfermo. Tenemos que primero identificar el problema por el cual el paciente viene o necesita información. Número dos, buscamos la información y cómo vamos a buscar esa información haciendo un interrogatorio dirigido al paciente, hacemos una historia clínica, hacemos una exploración física, pedimos estudios de gabinete, de laboratorio, estudios de imagen para poder recabar la mayor información posible. Y así formulamos nuestras hipótesis, que es donde encontraríamos los diferentes diagnósticos diferenciales. Contrastamos esos diagnósticos para tener cuál es la hipótesis cierta, cuál es la hipótesis que más se acerca y así poder estandarizar el diagnóstico definitivo. Y con ese diagnóstico definitivo poder establecer el tratamiento a seguir para este diagnóstico y el pronóstico que podremos esperar de esta enfermedad en el paciente. Y obviamente vemos cómo hay un contraste entre el método clínico y la medicina basada en evidencias y cómo se integran. Nuestro programa de medicina actualmente y la materia de informática biomédica está basada en la medicina basada en evidencia, es decir, la recaudación de la literatura médica más reciente sobre cierta enfermedad y cómo aplicarlo en la práctica clínica. Por tal motivo es que ustedes en primer año vieron que existía PubMed, que existía Medline Plus o que existían diferentes plataformas de búsqueda en donde del New England, en donde ustedes podían buscar artículos de investigación sobre diferentes enfermedades, en donde se podrían establecer tratamientos específicos para cada una de ellas. Entonces, de alguna forma es una parte de la actualización médica constante. Ya sabemos que la literatura que encontramos en los libros físicos es una literatura ya vieja, en donde realmente la actualización es muy atrasada. Sin embargo, al buscar artículos científicos sobre diferentes enfermedades, cada vez tenemos la información más reciente de estas y por eso podemos establecer mejores tratamientos, mejores diagnósticos y mejorar el pronóstico de las y los pacientes. Entonces, vemos que la medicina basada en evidencia lo que busca es una generalización porque es aplicable a toda la medicina, es anclada a la investigación, ayuda a tomar decisiones regulatorias, busca la eficacia. O sea, yo con esto puedo estandarizar una guía. Vamos a suponer un ejemplo que yo hago una investigación sobre diabetes. Y por ejemplo, la ADA cada año saca estándares o una guía que es el Standards of Care de diabetes, ¿no? Entonces, eso es cada año lo que busca es estandarizar decisiones regulatorias para el manejo, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de esta enfermedad. Buscamos la eficacia. Resultados para el paciente promedio, es decir, para un paciente en general, es decir, en México el paciente masculino de 1,70 que pesa 70 kilogramos, ¿no? Que es el paciente estándar, ¿no? Por supuesto que cada paciente va a ser diferente, pero tenemos que tener una base para poderlo adaptar a las diferentes circunstancias. Es un análisis de semejanzas, una agregación con un cúmulo de casos presentados, un experimento que puede ser un ensayo clínico y en donde la autoridad de esto funciona para ser la autoridad sobre el médico. De esto nos vamos a regir nosotros para poder estandarizar nuestra práctica clínica. Mientras que la práctica clínica, el método clínico, va a estar basada en la práctica. Va a ser personalizado porque va a ser adaptado a cada uno de nuestros pacientes. Va a buscar, en vez de decisiones regulatorias, decisiones clínicas o va a ser la efectividad. Este busca la mejor eficacia en el
quehacer médico, en el trabajo médico, y es que busca la efectividad de esas decisiones en cada uno de nuestros pacientes, por lo tanto es más personalizada. Busca que los resultados sean efectivos para cada paciente, que haya un análisis de diferencias entre uno y otro, una desagregación de subgrupos, o sea, hacerlo en vez de grupos en individuos, que haya un mayor valor a la observación, que eso se hace más fuerte con la práctica médica y con la exploración física, y que esté adaptado a las preferencias y valores del paciente, siempre respetando su punto de vista y respetando sus creencias, religiones y prácticas personales de cada uno de ellos. Entonces vemos que entre ellos, a pesar de que suenen muy diferentes, tienen semejanzas, ya que buscan que la investigación esté orientada al paciente, que haya evidencia basada en medicina, que de esto, ese tema lo vuelven a ver en demás materias. Una de las más importantes, epidemiología y medicina basada en evidencias, que la ven en el quinto semestre de la carrera. Entonces se va a volver a retomar y es muy importante tener la base de esto desde ahorita para poder encontrar la mejor información posible de cada una de las cosas que queramos buscar. La combinación de la observación y el experimento como parte de la adaptación y de la mejor praxis médica, el beneficio al paciente individual y a futuros pacientes, obviamente basados en las regulaciones que tenemos adaptadas a cada paciente y con la experiencia aplicándolo a diversos pacientes en un periodo de tiempo prolongado, la aplicación rápida de resultados de investigación e integración de la investigación a la práctica clínica. De nuevo, en esta pregunta es personalizado, es anclado a la clínica, busca la efectividad sobre la eficacia en la toma de decisiones con el objetivo de curar al enfermo. Método clínico, método científico o medicina basada en evidencias. Por supuesto que es el método clínico, es anclado a la clínica, es personalizado y busca la efectividad sobre la eficacia. El otro es generalizado, anclado a la investigación. Busca la eficacia sobre la efectividad de la práctica médica estableciendo decisiones regulatorias, la medicina basada en evidencias. Ya dijimos que es anclada a la investigación y que va a buscar la eficacia sobre la efectividad. De nuevo, vemos que en este método clínico hay diferentes grados de vulnerabilidad y esta vulnerabilidad puede darse por fases. En la primera fase, que es la identificación del problema, puede haber problemas al momento de no establecer la relación médico-paciente adecuada o el no formular apropiadamente el problema o los problemas del enfermo, lo cual yo he especificado mucho a los grupos en los que han estado a mi cargo, de la necesidad de una buena relación médico-paciente. Hay una necesidad importantísima de una relación médico-paciente. Si ustedes inspiran confianza al paciente, él se va a abrir más con ustedes y van a poder apoyar de la mejor manera. Pero si no tenemos las habilidades de comunicación adecuadas para poder hablar con él, eso va a generar muchos problemas porque no nos vamos a entender ni él ni yo. Y eso va a ocasionar que no dé con el diagnóstico correcto, el paciente no siga el tratamiento correcto o yo no asigne el tratamiento correcto, que no haya un buen pronóstico de la enfermedad y todo esto se pudo corregir si hubiéramos tenido una buena relación médico-paciente. También el no formular apropiadamente el problema o los problemas del enfermo. Solamente nos guiamos a ciertas enfermedades cuando realmente hay un cúmulo de enfermedades que pudiera dar. Por eso hay especialidades como medicina interna en donde lo ven más completo porque vemos que el paciente hay muchos factores que pueden involucrar esta patología o cierto el padecer del paciente. En la segunda parte, en la búsqueda de información, podemos ver que a lo mejor hicimos un interrogatorio parcial o incompleto o la no realización del examen físico o efectuado de la manera inapropiada. Es decir, que no hicimos un interrogatorio completo, a lo mejor somos estudiantes o somos internos y se nos fue a hacer ciertas preguntas porque estamos cansados, por lo que fue, lo que sea, y de alguna forma va a involucrar en la salud del paciente. Y también que en nuestra clase de integración clínica básica o en el hospital, pues la verdad no pusimos atención, se nos fue cierto tema, no lo estudiamos después y eso condicionó que a lo mejor al momento de explorar se me fueran ciertas cosas que yo estoy obviando y al obviarlas complica la situación del paciente. En la tercera fase, que es la formulación de la hipótesis, vemos que hay como problema no formular las hipótesis diagnósticas correctas. En la cuarta, que es la contrastación de esos diagnósticos, vemos que puede haber una selección inapropiada de exámenes clínicos de acuerdo a la hipótesis diagnóstica, es decir, que si yo generé una hipótesis diagnóstica inadecuada,
pues estoy pidiendo estudios clínicos que no me van a servir de nada y que solamente los estoy pidiendo por pedirlos. La no justificación de las pruebas seleccionadas, que es lo que les comento, la no contrastación del cuadro clínico con el resultado de los exámenes complementarios y la indicación de exámenes complementarios para posteriormente orientar al interrogatorio y al examen físico, lo cual en México pasa demasiado seguido. Primero piden laboratorios y laboratorios estudios de imagen y ya de lo que salga, ya veo qué hago. Cuando la realidad es otra. Lo que se tiene que hacer primero es basarnos en el método clínico, en donde primero interrogo, primero exploro y ahora sí, teniendo en mente ciertos diagnósticos, yo puedo establecer qué pruebas complementarias le tengo que pedir al paciente, no antes. Y por último, en la última fase, que es el diagnóstico definitivo, pues el no reflejar en el expediente clínico del paciente los juicios establecidos en las diferentes fases del método clínico, es decir, que yo llegué al diagnóstico saltándome pasos o que de alguna forma no justifiqué que varias cosas hechas aquí me dieran este diagnóstico, o también la falta de comunicación de los resultados obtenidos en el trabajo. Si hay una falta de comunicación, como les comento, puede ser bastante, bastante grave. Entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta y que de verdad, yo sé que a lo mejor muchos serán extrovertidos, como también otros serán tímidos, pero es importantísimo desarrollar habilidades de comunicación a lo largo de la carrera, porque si no las desarrollamos, pues estamos muy perdidos. Y obviamente, esto que les acabo de comentar de la vulnerabilidad del método clínico va a repercutir en errores que pueden corregirse y que podríamos evitar. Vemos que hay errores de técnica basados en la comunicación inadecuada, la posición inadecuada, orden y organización deficiente, entre otras más. Hay errores en la obtención de la información inexacta, es decir, que no interrogamos bien o que obviamos ciertos datos que no preguntamos. Errores en el registro de esos hallazgos, errores en la interpretación de los hallazgos o errores por omisión, que es una parte súper común en la práctica médica cotidiana y que podemos corregir llevando una buena exploración física o llevando un buen control de lo que estamos haciendo. Resumiendo todo este tema, vemos que hay un problema. En este problema va a haber síntomas y signos. Ya dijimos que los síntomas lo que refiere el paciente y el signo lo que yo valoro, lo que yo puedo cuantificar. Va y aunado a los estudios paraclínicos, o sea, los laboratorios y estudios de imagen. También vemos que es la obtención de la información, que es la segunda fase, va a ser un análisis de la información recabada aquí para así ayudar a la toma de decisiones. Y por último, establecer el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. Y vemos que existen umbrales entre una y otra, que esto ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones más adelante, cuando hablemos de probabilidad, en donde hay una probabilidad diagnóstica del 0 al 100%, y entre ellas hay una posibilidad de descartar el diagnóstico, refinar la hipótesis o iniciar el tratamiento y establecer dos tipos de umbrales, que es el umbral de nuevo estudio o el umbral terapéutico, que eso lo vamos a ver más adelante. Y vemos que el modelo integral de la atención médica es bastante complejo, mucho más de lo que pensamos. Vemos que hay una atención médica completa que va a derivar en un diagnóstico definitivo. Pero para llegar a este diagnóstico definitivo tuve que pasar por muchas cosas. Primero, del lado del paciente, tener un buen conocimiento científico con él, una buena comunicación. Repito esto de la comunicación porque de verdad la comunicación nos soluciona la vida. Entonces, si no tenemos una buena comunicación, vamos a meternos en muchos problemas. Habilidades clínicas prácticas, conciencia ética y la investigación. Del lado del médico también, no dejar nunca de lado que hay afectaciones a la salud que interfieren con la salud del paciente, que hay un pensamiento mágico religioso del paciente, el cual no podemos dejar de lado ni podemos menospreciar, lo tenemos que arropar y verificar cómo poder integrar nuestro quehacer al pensamiento del paciente, que es lo que queremos para que haya una mejor eh, posibilidad de afianzar el tratamiento adecuado. Las determinantes sociales, que es un tema clásico y yo creo que es el tema más importante de la salud pública y de la promoción de la salud, que es una materia que actualmente llevan en el plan de estudios, en donde vemos que las determinantes sociales de la salud afectan directa o indirectamente a la salud del paciente, ya que tanto las determinantes estructurales como intermedias, como la economía, el gobierno, la educación, la vivienda, el trabajo, esas diferentes determinantes
aunadas a la cohesión social que tienen por su formación y estructuración en intermedias y estructurales, determinan de una forma directa o indirecta que se pueda realizar una buena práctica médica y que puede haber un tratamiento adecuado para el paciente, porque también hay pacientes que no les podemos recetar todos porque a lo mejor no les alcanza, porque no tienen disponibilidad en su lugar de trabajo, no tienen trabajo y no pueden pagarlo, no tienen eh, ciertas habilidades, no hay ciertas situaciones que no pueden generar el beneficio al paciente, a lo mejor el sistema de salud está inadecuado y no me da los insumos suficientes para poder ayudarle al paciente, lo cual pasa en México desafortunadamente muy seguido. Entonces, son cosas que no podemos dejar de lado y como médicos y médicas tenemos que tener siempre claro que no solamente somos médicos para hablar de conocimiento científico, de la comunicación, de las habilidades clínicas o ese tipo de cosas, sino que también tenemos que entender que somos humanos y que tanto a ellos les afecta como a nosotros, pues el pensamiento mágico, las determinantes sociales, ¿no? Que las determinantes sociales de verdad es un tema importantísimo y cuando lo ven en promoción de la salud, pues revísenlo a conciencia porque de verdad que es muy importante. De ahí viene la inequidad, la desigualdad, la vulnerabilidad, etcétera. Vemos que también hay expectativas del paciente hacia nosotros, pues él cree que va a llegar con nosotros para solucionar su problema y solucionarle la vida por lo que le afecta y pues a veces esas expectativas se cumplen o se rompen. Eh, Luchar con los temores del paciente, porque por supuesto cuando un paciente le das un diagnóstico, él siempre va a tener el temor porque tiene miedo de lo que le pueda pasar y uno lo tiene que saber trabajar con una buena comunicación y eliminar los prejuicios, porque también esos prejuicios desafortunadamente interfieren en nuestra práctica médica, lo que le decimos al paciente y a lo que el paciente sigue, porque si el paciente cree más en los prejuicios que nosotros, pues es un problema. Y por eso es que el médico o la médica tiene que ser lo suficientemente capacitado para poder elevar el conocimiento científico en una buena comunicación, con buenas habilidades para poder luchar contra esos prejuicios. Y vemos que entre esto y otro, vamos a tener que el interrogatorio genera una hipótesis diagnóstica uno y una hipótesis diagnóstica 2, donde en la hipótesis diagnóstica uno va a haber una exploración física, nuevos datos que permitan ajustar la hipótesis diagnóstica para proponer entonces la hipótesis diagnóstica 2, pedir para clínicos, laboratorios, estudios de imagen, para descartar o confirmar esta hipótesis y así puede establecer el diagnóstico definitivo. Y por último, y no menos importante, para atender los problemas en salud en medicina, es algo muy característico que en la sala de urgencias establezcan una escala que se llama escala de triage. Que la escala de triage es un término francés que se emplea en el ámbito de la medicina para clasificar a los pacientes de acuerdo a la urgencia. Veíamos que todos los pacientes son pacientes con situaciones médicas complicadas, pero tengo que estandarizar cuáles realmente requieren mi atención urgente y cuáles no. Por eso es que Dominique Jean Laguerre, que era un cirujano de la Guardia Imperial de Napoleón, y Richard Wilhelman en 1965 establecieron esta escala, en donde a través de este procedimiento se busca que los pacientes que requieran la atención terapéutica inmediata sean traídos en primer lugar, privilegiándolos sobre aquellos que sufran trastornos de menor gravedad. Y esto no tiene que ver, nada que ver con el privilegio de la gente, ni con el privilegio social, ni con el privilegio económico, ni la polarización política que tenemos actualmente en nuestro país. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la necesidad de poder decir, a ver, tú te estás muriendo, de verdad te estás muriendo, te voy a atender a ti primero. Y tú que te fracturaste, que nada más fue una fractura, pues te voy a atender después. Entonces, no, esa es la necesidad de este tipo de escalas. El objetivo, que fueron claros, fue categorizar la atención del paciente en una urgencia calificada, identificar qué factores de riesgo tenía el paciente para categorizar a la urgencia calificada o no, y priorizar al paciente para asignarle el área correspondiente para su atención, es decir, establecer a qué área lo voy a mandar. Lo voy a mandar a sala de reanimación, a sala de choque, lo voy a mandar a sala de observación o lo voy a mandar a un consultorio para que lo revisen ahí. Y vemos que hay escalas por color, nombre y número. El número
del 1 al 5, en nombre que sea inmediato, muy urgente, urgente, estándar o no urgente, y en el color, pues ya sabemos que el rojo sí es el más grave y el azul el menos grave. ¿Qué busca el triage? Clasificar, seleccionar, escoger o priorizar. Primero, en el triage 1, que es el código rojo, es el paciente que necesita reanimación. Yo sé que aquí viene una descripción que dice que es una condición de salud externa que amenaza la vida del paciente y que es una atención inmediata. Bueno, para más fácil, un paciente que está en paro, que cayó en paro cardíaco, en parada cardíaca, y que por supuesto necesita reanimación, o sea, RCP, es un paciente que tiene un código rojo, para pronto. Así de fácil, me salto todo lo demás. Un código rojo, ¿por qué? Porque el paciente yo lo tengo que hacer RCP, lo tengo que reanimar porque está muerto, lo tengo que reanimar. Cayó en paro. Entonces, si no lo reanimo ahorita, se me va a morir. Entonces, por eso es una atención inmediata. Es un paciente que a lo mejor iba, bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo muy claro, pero quiero que les quede claro esto de la reanimación. En el tipo 2 es una emergencia. Es una situación de alto riesgo que representa un potencial amenaza de su estado de salud y que debe recibir una atención médica rápida. Es decir, que tengo hasta 30 minutos para brindarle la atención. Un ejemplo claro, es un paciente que le dio un EBC. Estaba en su casa y de la nada se le paralizó todo, se le borró todo y se desmayó. Y que por supuesto que es un EBC que a la larga va a tener secuelas, ¿no? Y que va a tener secuelas y va a requerir una atención rápida para que en ese periodo de ventana, en el EBC, que es el evento vascular cerebral, tenemos un periodo de ventana. Y que ese periodo de ventana me especifica, de acuerdo a las guías de neurología, que yo tengo que priorizar cómo puedo dar con que el IBC fue isquémico o hemorrágico para poder establecer qué manejo le voy a dar. Entonces, tengo un periodo de hasta 40 minutos a una hora en la primera hora para poder saber, pues, cuál fue el IBC que le pasó, qué fue lo que le pasó. Y entonces poder apoyar al paciente y así contrarrestar la cantidad mayor de secuelas que pudiera llegar a tener a corto, mediano o largo plazo. Otro ejemplo de emergencia, una emergencia hipertensiva, por ejemplo, donde hay una crisis hipertensiva, donde las cifras de hipertensión fueron arriba de 180, 110 o incluso más altas, que están condicionando una emergencia y que ponen en riesgo la vida del paciente por una falla multiorgánica. Entonces, por eso es que es muy grave. En la urgencia, que es el tipo 3, es una condición aguda que es no amenazante de la vida y que requiere a consulta médica no inmediata, es decir, que tengo hasta 2 horas para poderlo atender. Un claro ejemplo puede ser una fractura, una lesión traumática, que a lo mejor sí fue fuerte, pero que realmente no requiere una atención inmediata. En una no urgencia es una condición de salud que puede ser aguda, pero que no compromete ni el estado general del paciente y, por supuesto, no es un riesgo evidente. Y por eso el tiempo de ventana que yo tengo es de 2 hasta 4 horas. Y la no urgente, que es el código azul, es la condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos sin evidencia de deterioro que compromete el estado general del paciente y que por tanto no representa un riesgo evidente para la vida y que esto se puede ser atendido por consulta externa. El claro ejemplo es un señor que tiene 40 años y que está exigiendo la atención en urgencias porque tiene tos y que no es posible que no lo atiendan porque tiene tos. Señor, con todo respeto, no me quite el tiempo. Yo tengo una persona que está en paro y esa persona que está en paro es un código rojo. Entonces, ¿a quién le voy a dar la prioridad? Pues al que está en paro porque lo tengo que reanimar. Y al señor que tiene la tos, pues señor, vaya a su unidad de medicina familiar a tener su consulta externa y hay que le atiendan la tos. Si es algo más grave, pues lo pueden mandar a un segundo o tercer nivel. Pero por ahora, mi prioridad son estos cuatro, estos dos, que son los más prioritarios. Entonces, por eso es que las salas de urgencias a veces hay muchas discrepancias con los pacientes, porque obviamente todo lo que tengamos para nosotros va a ser grave. Ustedes que son médicas y médicos ya que están cerca de serlo, por supuesto que ya van a saber mejor el triage y van a decir, oye, esto no amerita una urgencia, tampoco puedo exagerar.
Pero la mayoría de los pacientes, pues no, la mayoría de los pacientes quieren atención inmediata cuando no se logra entender correctamente que justo esta escala me ayuda a poder analizar, pues a quién le voy a dar la atención primero y a quién no. Es importante también resaltar que existen diferentes tipos de triage que se han trabajado a lo largo de la historia y que también cada especialidad e inclusive cada situación tiene un tipo de triage diferente que se tiene que adaptar a cada una de las situaciones que se puedan presentar. Otro tipo de triage es este clásico de tres colores que le manejamos en el ISSSTE, que es un triage con color verde, que es una prioridad de tipo 3, que es un paciente que puede esperar, que pueda atenderlo en 4 a 6 horas con fracturas menores, heridas, quemaduras menores, es decir, quemaduras de primer grado, contusiones o ansiedad. En la tipo 2, en la prioridad 2, que es el amarillo, que es un sin riesgo vital, que pueden esperar máximo 1 hora sin ser atendidos, es decir, quemaduras graves, o sea, de tercer grado, que puedan llegar hasta la hipodermis, que esté inconsciente, que haya un riesgo de choque, que haya una fractura abierta. ¿Por qué? Porque una fractura abierta sería más prioritaria, porque una fractura abierta me está hablando de que tiene una hemorragia activa. Y esa hemorragia activa va a generar que el paciente empiece a perder mucha sangre. Y si pierde mucha sangre, el paciente va a caer en choque hipovolémico, porque está perdiendo mucha sangre y los signos vitales van a empezar a deteriorarse y por lo tanto se va a complicar la situación. Y un traumatismo craneoencefálico que también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque recordemos que hay traumatismo craneoencefálico leve, moderado y severo, pero también ese traumatismo, si yo no lo atiendo en un periodo corto de tiempo, puede llegar a tener secuelas. Entonces me urge atenderlo para ver que no sea nada grave. Y en la prioridad tipo 1, el rojo, que de nuevo les comento, en un TCE grave, que normalmente condiciona la vida del paciente, y más fácil, la reanimación. El paciente está en paro. Entonces, como está en paro, yo lo tengo que reanimar y es el ejemplo claro de un paciente que está en un código rojo. Y aquí también menciona el código negro, que es un paciente fallecido. Es un paciente que a lo mejor lo encontraron muy grave en su casa y en el transcurso al hospital, en la ambulancia fallece. Entonces el paciente llega fallecido y pues ya no podemos hacer nada. Si acaso a veces se hacen maniobras de RCP para intentar reanimarlo, pero por lo general pues ya llegan muertos al hospital y es un caso médico legal en donde se tiene que evaluar y se tiene que estudiar el por qué el paciente se murió antes de llegar al hospital. Y obviamente ya dijimos que hay un arribo del paciente, hay un código de colores, que aquí solamente manejamos 3, pero para que sea más fácil, manejemos estos 5. Y vemos que pacientes calificados como rojos requieren reanimación y de ahí lo voy a mandar ya sea a hospitalización, al quirófano, a la unidad de cuidados intensivos o lo traslado a otro hospital. El color amarillo es un paciente que requiere observación y que por lo tanto tengo que ver igual a qué área se va a ir. Y el paciente de código verde es un paciente que solo requiere control, que está en una sala de espera, que va a un primer contacto a que la atiende un médico de contacto y que de ahí voy a ver si a lo mejor requiere observación para hospitalizarlo o en su caso lo mando a su unidad de medicina familiar o lo mando a casa, ¿no? Por último, es un paciente masculino de 20 años de edad que es traído a la sala de urgencias de tu hospital por sufrir accidente en motocicleta al manejar 200 kilómetros por hora en la carretera México-Cuernavaca, lo cual es una alta velocidad. El paciente sufrió el impacto al acelerar en una curva e impactar sobre el muro de contención, sufriendo fractura en miembro pélvico derecho con sangrado activo a nivel supracondilio, fractura clavicular y costal, con impactación en el mediastino y un hematoma subdural frontoparietal derecho, aunado a múltiples contusiones por el impacto. Es decir, que el paciente hasta ahorita dice que tiene una fractura en el miembro pélvico derecho, que está sangrando, que tiene una fractura de la clavícula, una fractura de la costilla, y que además ya impactó al mediastino, que recordemos que anatómicamente el mediastino contiene al corazón, y que además tiene un hematoma subdural frontoparietal derecho, o sea que está en el área entre el lóbulo frontal y parietal derecho y es subdural, ¿ok? Y que además tuvo muchas contusiones. Llega a la sala de urgencias y lo llevan al área de choque, en donde a los 5 minutos de que llegó el paciente, este cae en paro. Conforme la escala de triage revisada y la gravedad del caso,
¿cuánto es el tiempo que tienes para brindar la atención? Pues es muy sencillo. Viene demasiado choro en esa pregunta, lo cual puede ser una pregunta de examen, pero lo más importante es que al llegar a los 5 minutos cayó en paro. Y si el paciente cae en paro a los 5 minutos o al los minutos que ustedes me digan, ese paciente por lo tanto que está en código rojo y al estar en código rojo la atención es inmediato. Entonces, tan simple como el hecho de que un paciente caiga en paro, es el paciente que más requiere mi atención para poderlo sacar del paro y la atención es inmediata. Y obviamente, como un dato extra, en la guía de práctica clínica menciona que la motocicleta es uno de los vehículos más importantes para tener alguna lesión cráneoencefálica o alguna lesión que pueda comprometer los órganos vitales. Y según lo que marca la guía de práctica clínica, el casco de motocicleta te protege hasta en un eh, 68% de alguna lesión de un traumatismo y hasta en un 49% de salvarte la vida. Entonces, por eso es que es muy importante saberlo, que aún con toda la protección del mundo, la motocicleta sigue siendo uno de los vehículos más peligrosos para poder andar en la Ciudad de México. Y por último, vemos que tenemos el famoso ABCD, que es el A, Airway, B de Breathe, C de Circulation, D del estado neurológico y la E, Exposition, en donde la A de Airway va a tratar de verificar la vía aérea con un control cervical, que va a ser la apertura de la vía aérea, si está inconsciente, si no está inconsciente, si ponemos una cánula, si aspiramos las secreciones o ponemos un collarín cervical, lo que también le conocen como collarín Filadelfia. El B, la frecuencia respiratoria, si el paciente respira o no respira, cómo está el tórax, si hay heridas, si hay que taparlo, si tiene alguna quemadura, si tiene alguna laceración, y el oxígeno, ¿no? Recordemos que la saturación de oxígeno normal tiene que ser arriba de 93-94% y menor a eso hay que evaluar si ocupamos puntas nasales, mascarilla nasal o intubamos. La C, la circulación, ¿no? Que buscamos el pulso. ¿Cuál es el primer pulso que revisamos? El pulso carotídeo. El rellenado capilar, que el rellenado capilar tiene que ser menor a 2 segundos o menor a 3, sí, menor a 2 segundos. El color y la temperatura de la piel y buscar si tiene hemorragias, ¿no? Y también cohibir esas hemorragias que no sean tan importantes. En la D, que es el déficit neurológico, tenemos que evaluar la famosa escala de coma de Glasgow. Lo primero que yo le tengo que hacer a un paciente para evaluar la función neurológica es el Glasgow, que va a evaluar la apertura ocular, la respuesta verbal o la respuesta motora. Esto es un tema de memoria, así de ley, porque esto lo van a ver en toda la carrera y en toda la vida. La escala de coma de Glasgow es lo primerito que yo voy a evaluar para poder establecer si hay un déficit neurológico o no y qué manejo le voy a dar a ese déficit. Entonces, por supuesto que no digo que la vía aérea no sea importante y todo lo demás también. Todo importa, por eso es un ABCD, es un paso a seguir. Pero esta escala de coma de Glasgow es lo único que me va a determinar si el paciente requiere una atención neurológica inmediata o no. Y qué repercusión tuvo a nivel neurológico el traumatismo que tuvo el paciente. Y por último, la E, que es la exposición de las zonas afectadas y cubrir y prevenir la hipotermia. Normalmente esto asociado a quemaduras, que la quemadura se hace la regla de los 9, entonces en donde cada extremidad tiene 4.5 por cada cara, el tronco tiene 18% y así cuando lleven la materia de urgencias verán que el cuerpo se estandarice con porcentajes y entonces calculo cada porcentaje quemado para saber cuánto fue la superficie corporal total quemada, ya sea estandarizarle qué manejo le voy a dar al paciente. Y bueno, aquí les dejo mis redes y les dejo mis redes sociales y mi correo y número telefónico en dado caso que ustedes necesiten alguna duda particular o requieran de corroborar alguno de los aspectos revisados en la sesión o tengan alguna otra duda que quieran revisar a posterior. Con todo gusto se comuniquen conmigo y en cuanto yo pueda responderles, lo platicamos. De mi parte será todo. Les agradezco la atención y de nuevo repasen este tema para que no se les olvide. Esto viene pues, en el libro de texto. Esto solamente es una sesión de repaso y mucho éxito en su examen departamental. Que tengan un excelente día. Saludos.